El desafío es que nos examinemos en esta noche si no hay en nuestro corazón engaño, espíritu de traición. Me gustaría que busquen su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 47. Y hoy un hermano me enviaba ese versículo y la pastora me había dicho por qué le puso a su hijo, al tercero, no, al cuarto. Natanael vendría a ser el cuarto, el quinto sería Eloy. Judith, David, Emir, Natanael. Entonces dijo, por lo que dice ese versículo, yo le puse Natanael. Wow. Fíjense que dice en ese versículo, capítulo 1 de San Juan, verso 47. ¿Cómo dice? Léalo bien fuerte porque lo tiene que grabar para usted. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en él. O sea, tú vas a ser un verdadero cristiano si en tu corazón no hay engaño. Y no es cuestión ahora de elegir qué hago. No. Si hay engaño, si hay traición, el daño es terrible. Para aquel que lo tiene el espíritu, más aquellos que están asociados de alguna manera, que se relacionan. Entonces busquemos la palabra y examinémonos en esta noche si el espíritu por la palabra nos revela que hay en nosotros engaño. En esta noche, diga conmigo, en esta noche quiero ser libre. ¿Cuánto declaran que en esta noche Dios va a liberar? Puede también revelarte que está en tu familia. Y tú dices, pastor, bueno, ya es cosa de él, pero tú puedes en esta noche orar en el nombre de Jesús, declarando la liberación de tu familia. Vamos a ir al Salmo 55. Salmo 55. Y quiero que veamos aquí David pidiendo, él está en una plegaria pidiendo destrucción de enemigos traicioneros. David le había pasado tan mal con la traición que le hicieron, con el engaño que había, que David estaba pidiendo la destrucción de los traicioneros. ¿Está escuchando? Destrucción de enemigos traicioneros. Y él cuenta cómo estaba, cómo la estaba pasando. En el capítulo 55, vamos a leer del versículo 4, y él dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelo, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia, rencilla en la ciudad, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y fraude y el engaño no se apartan. David estaba diciendo que la ciudad santa se había convertido en una ciudad de maldad por el engaño que había, por el espíritu de traición que se movía. Y David dice, la estoy pasando mal, mi corazón está herido, está dolido. Más decía David, Señor, yo quisiera tener alas como paloma y quisiera huir, estar y me iría lejos y descansaría. Prefiero estar en un desierto. No sé si a alguien lo habrá dicho alguna vez o lo he escuchado de alguien, pero hay hogares, hay familia, a veces lugares de trabajo, lugares donde tú convives, estás cada día, que hay momentos de, ay, cómo quisiera volar de aquí. Cómo quisiera desaparecer de este lugar. Cómo quisiera tener alas. David dice, quisiera tener alas como paloma. Quisiera volar, huir de este lugar. Señor, destrúyelo.
y cuenta cómo estaba esa ciudad. Constantemente había murmullo en ese engaño, en ese espíritu de traición, de tal manera que nadie paraba, nadie se detenía. Había murmuración por aquí, murmuración por allá, y se convirtió, dice verso 11, una ciudad donde había maldad, maldad hay en medio de ella, y fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Se había convertido en una ciudad insegura, una ciudad peligrosa. Pero aquí David, de aquí en adelante, habla de un amigo, no dice el nombre, pero habla de alguien muy allegado a él. Miren lo que dice en el verso 12. Porque no me afrentó dice, un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, nos contábamos las cosas, compartíamos, muchas veces nos aconsejábamos, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. David dice, esto sucedía en la ciudad. En esto se convirtió en una ciudad de maldad, de fraude, de engaño, de traición. Pero también un amigo mío, un íntimo. David, si hubiera sido un enemigo, lo hubiese soportado. Si hubiese sido alguien que no era íntimo, no era un familiar, bueno, me hubiese resguardado, me hubiese escondido, me hubiese protegido. Pero aquel íntimo, que compartíamos cosas, que íbamos juntos a la casa de Dios. Mire, hermano, no hay enemigo verdadero, escuche esto, como un amigo traicionero. ¿Está escuchando? El verdadero enemigo es un amigo traicionero, el que menos usted se espera. Y yo creo que muchos han experimentado eso, que yo no me lo esperaba. Yo no me esperaba que diga tal cosa, no esperaba que me haga esto. Yo nunca hubiera creído, pero si estábamos juntos, si estábamos bien. Y tú dices, ¿por qué? Ahora David, cuando tiene esta experiencia, no lo dice aquí la Biblia si fue antes de el pecado que él tuvo con Betsabé o después. Pero David es como que está contando una experiencia propia también. Busque en segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. En el versículo 2 comienza aquí la palabra a hablar de una experiencia que tuvo David. Dios le había dicho a David que tenía que estar en la batalla. Allá estaban los valientes de David peleando, ahí tenía que estar David, pero David no quiso estar donde Dios quería que esté, sino que quiso quedarse en su casa. Quiso estar en el lugar donde no quería que esté Dios, sino Dios quería que esté en la batalla, pero David no fue. Verso 2, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y David, escuche, y envió David a preguntar por ella, por esa mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajero y la tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, quedé embarazada, estoy embarazada de un hijo no deseado. ¿Escuchó? No es que se acostaron para tener un hijo, se acostaron en un adulterio para saciar su carne.
David, en lugar de estar en la batalla, en el lugar que quería Dios, él estaba en el lugar conforme a los deseos de su carne. Los deseos de la carne, lo que afirma es la rebelión de la carne. Cuando hay deseo, escuche esto, lo que es una confirmación de la rebeldía de la carne en contra de lo que Dios quiere para tu vida, lo que el Espíritu quiere que tú hagas. Y David ahí se quedó y fue tentado con aquella mujer. Y dice que era hermosa la mujer. Esto es, había una imagen sensual ahí, y el pecado de David es que se quedó mirando la imagen sensual. Por eso Dios dice de la mujer, cuando usted lee 1 de Timoteo capítulo 2, verso 9, que la vestimenta, ¿cómo se debe vestir la mujer? Con decoro. No prestarse, escuche, a tener una imagen sensual, tentando. Ahora no estoy excusando a David de lo que hizo, pero eso también fue parte. ¿Por qué? Porque se desnudó ahí públicamente, cualquiera la podía ver, sabía que del terrado ningún problema la podían ver, pero ella ningún problema se desnudó y se bañó ahí para que la vea. Ahora David manda a preguntar por aquella mujer, quiero que vea, y le dijeron, ¿quién es esa mujer? Y le dijeron, Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Sabe de qué se está hablando? Dice en 2 de Samuel 23:34, léalo porque le va a ayudar a discernir este espíritu de traición. Dice en el verso 34, Elifelet, hijo de Alabai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Istofel. En el verso 39 dice Urías Eteo. ¿Dónde están los nombres del padre de Jezabel, del abuelo y del esposo? En la lista de los valientes de David. Tanto Eliam como el abuelo, el padre de Eliam, como Urías, eran los valientes de David, eran los hombres de confianza de David. Es lo que estaban en la batalla. David no estaba, pero ellos ahí estaban peleando. ¿Ve? Fíjese en el capítulo 15 del mismo libro. ¿Vamos bien? Capítulo 15, versículo 12. Segunda de Samuel 15, verso 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, consejero de David. ¿Quién era el padre de Eliam? Consejero de David. Eran los valientes de David. El abuelo era el consejero de David. Cuando David escuchó quién era Jezabel, podía haber dicho, no, yo estoy loco. No, yo no voy a hacer tal cosa. Yo voy a huir. Podía huir. José estuvo en una tentación aún peor que la de David. Imagínense que estaba solo con la mujer de Potifar. La mujer de Potifar lo deseaba hasta el punto que le arrancó la ropa a José. Pero José escapó. No se quedó mirando la imagen sensual de aquella mujer. Huyó. Entonces no se habla de la traición de José hacia Josafat. Se libró. Pero pastor, fue preso. Sí, pero Jehová estaba con él. Diga conmigo, Jehová estaba con él. Cuando te juzgan como traicionero y tú no lo eres, señal que no lo eres, que Jehová está contigo, de a ti no se va a apartar y tú vas a terminar haciendo de que Dios confirma que Dios está contigo. Pero aquí vemos a un David que cuando le dijeron quién era esta mujer, Eliam es uno de mis valientes. El papá, el esposo, Urías, es uno de mis valientes. Están peleando ahí en la batalla, están peleando la batalla de Jehová. El papá de Eliam es mi consejero. Es el que me aconsejó tantas veces. No voy a mirar a esta mujer, no voy a tocar a esta mujer, pero no, la hizo llamar y se acostó con ella. ¿Está escuchando eso? Diga conmigo, el David
que se asombraba del amigo, ahora él mismo está traicionando, está engañando a los valientes de él, a los que confiaban en él, a los que lo amaban a él, a los que peleaban con él, a los que le estaban dando el consejo. No les importó, porque el espíritu de traición, cuando te controla, cuando te domina, no le importa quién sea. Va a hacer lo que quiera hacer a través de ti. Recuerde que el diablo es un engañador. Él es el que engaña al mundo entero. Cuando él logró tomar tu corazón, ¿se acuerda de Judas? Ahí estaba Judas, todavía no lo había traicionado, pero buscaba de traicionarle. Pero cuando ya decidió no escuchar a Jesús, Satanás dice que tomó el lugar en su corazón, lo poseyó. Cuando tú ya aceptas ese espíritu, no te importa nada. A David no le importó nada. Pero la mujer le dice que está encinta. Entonces en el verso 6, David envió a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo, tráeme al marido de esta mujer. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Diga qué bien que disimulaba. No lo mandó a llamar para saber, pero ahora es como que le está diciendo: tranquilo, eres muy útil, quiero que me cuente cómo están los demás. Pero en verdad quería ocultar el pecado de su traición. Porque una vez que tú traicionas, una vez que tú pecas, ahora lo quieres esconder, lo quieres ocultar. Y David quería ver cómo ocultarlo. Entonces cuando en el verso 8, después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Fíjese el traicionero cómo se mueve. Anda a tu casa. Él quería que se acueste para poder decir: ese embarazo es del esposo, no es mío. A ver cómo puedo ocultar mi pecado, cómo puedo ocultar ese hijo no deseado. Ve a tu casa, lava tus pies, acuéstate. Y le envió un presente de la mesa real. Cuánto cuidado que hay que tener con los traicioneros, ¿no? ¿Nadie me acompaña? Yo creo que esta palabra te da discernimiento. Por algo Dios dice que pruebe todo espíritu, porque no todo espíritu es de Dios. Muy amable, ve a tu casa, vienes de camino, estás cansado, agotado, vienes de la batalla. Ve a tu casa, lava tus pies, descansa. Y aquí te envío un presente. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Fíjese Urías, lo fiel que era. Preste atención, verso 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciende a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá está bajo las tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjese David queriendo ocultar su traición, queriendo ocultar un hijo no deseado. No le importaba de Urías, como no le importó del papá, no le importó del abuelo, no le importó de ninguno de sus valientes. Y dice en el verso 12: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y observe aquí al traidor, observe aquí el espíritu engañador. David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Este dijo: bueno, ahora lo embriago, ahora lo emborracho, y este va a ir a la casa.
Pero ni a un borracho, ni a un embriagado por el traicionero fue a su casa, sino que se mantuvo con fidelidad. Se mantuvo cuidando de su Señor. Verso 14. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Manda una carta a Joab por medio de Urías, el traicionero. Escuche, usa al traicionado para que lleve una carta a Joab. Y miren lo que decía la carta. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. No pude ocultarlo diciéndole que vaya a dormir a la casa. Ahora dijo: lo voy a ocultar matándolo. Fíjese cómo se mueve el espíritu de traición en el control de un corazón. Lo que es capaz de hacer. Saúl quería matar a David, pero dijo: no lo haré a través de mi mano, lo voy a hacer a través de los filisteos, de los enemigos. Entonces, ¿qué le dice a David? Te doy mi hija, basta que tú vayas y pelees la batalla de Jehová. Porque él quería que muera allá en la batalla, lo quería matar y estaba dispuesto a darle la hija. No le importaba si después este era muerto y su hija quedaba viuda o los nietos quedaban sin padre. No le importaba, porque en él había un espíritu de traición, un espíritu de engaño. ¿Y sabe lo que le decía a sus siervos? Vayan y hablen con David y díganle que el rey lo ama mucho. Que el rey lo ama mucho. Ten cuidado, ¿no? Con esas palabras. Te amo. Dile que le amo. Envíale un presente. Lleva esta carta. En esa carta ya había decidido matarlo. ¿Y de qué manera? El mismo Urías iba llevando la muerte de él en una carta. Hermano, cuando uno lee estas palabras, uno dice: pero ¿por qué pasó esto? Para que hoy nosotros recapacitemos. Para que hoy nosotros digamos: no le demos lugar al espíritu de traición. Si está en nosotros, vamos a renunciar en esta misma noche. Porque diga conmigo: hay consecuencias. ¿Qué dije? Hay consecuencias. ¿Sabe que Dios envía al profeta? Lo confronta a David. David reconoce su espíritu de traición, de pecado, de adulterio, que mata a Urías, y Dios lo perdona. Pero la espada nunca más se apartó de su casa. Ese hijo no deseado murió. Y no solamente por la traición, sino porque hizo blasfemar por los enemigos el nombre de Jehová. El cuidado que tiene que tener el hijo de Dios, el creyente, que en su traición hace que los enemigos de Jehová blasfemen. Murió el hijo. Uno de los hijos abusó de su hija, de su media hermana. Otro hijo mató al otro hijo. Otro hijo apartó al pueblo de Israel de Dios. Y lo que él hizo en secreto y buscó de ocultar, ahora sus mujeres lo hacían al sol, a la vista de todos. La espada no se apartó de su casa. La traición es terrible. ¿Está escuchando? Yo viví desde niño la traición, lo más terrible en una familia, pero no me daba cuenta porque era un niño, pero vivía la consecuencia. Mi papá decía que iba a robar para darme de comer y me dejó sin padre, me traicionó. Lo más duro para alguien es vivir sin su padre o su madre. Estoy hablando de una niñez. La traición más terrible en una casa es de un padre o de una madre. Y el Señor dice: quiero verdaderos hijos míos. El que en verdad es mi hijo, en él no va a haber engaño. No me escucharon. Los que en verdad son mis hijos, en él no va a haber engaño. Vaya al libro de San Lucas,
Y quiero mostrarle lo peligroso que es este espíritu. Cómo podemos ser engañados. Capítulo 22 del libro de San Lucas. Jesús prepara la Santa Cena, la Pascua. Y Él dijo cuánto había deseado comer con ellos las Pascuas. Dios está esperando de nosotros que deseemos que llegue la Santa Cena. Que nadie nos aparte de ese momento glorioso de la mesa de la comunión, de querer vivir en comunión con los hermanos. Que nada nos separe, que no haya engaño, que no haya traición. Y Él está diciendo en el verso 21 del capítulo 22, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Judas lo traiciona a Jesús. Y Jesús dijo, el que me va a entregar, el traicionero, el que le da lugar a Satanás, al engañador, al que engaña al mundo entero, la mano de él está conmigo aquí, en esta mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, va a la cruz. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado, traicionado. En Marco dice, mejor le hubiera sido no haber nacido. Cuando el engaño está en tu corazón, ese espíritu de Satanás, ese espíritu de Judas está en tu corazón, mejor hubiera sido que no nazcas, porque las consecuencias son terribles. Ay de aquel, yo tengo que ir a que ya estoy destinado. Por amor a todos ustedes, mi Padre me envió. Y voy a dar mi vida por ustedes. Voy a derramar mi sangre por ustedes. Y todo aquel que cree no se va a perder, mas va a tener vida eterna. Pero hay de aquel que me traiciona. Hay de aquel que le da lugar al espíritu de Satanás. Y cuando dijo esto Jesús, en el verso 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Y uno se pregunta, 3 años caminando con Jesús, comiendo juntos, ministrando juntos. Claro, lo veían con la bolsa de las ofrendas, y cuando una mujer rompió un frasco de perfume, un frasco de alabastro de tanto valor, él dijo, ¿por qué este desperdicio? Mejor se lo hubiésemos dado a los pobres. Uno dice, wow, qué hombre de fe. Qué bien, pero el que tiene espíritu de traición no tiene fe, sino que finge muy bien la fe. Presta atención. Finge. Es un especialista en fingir la fe. Él se movía con ellos, alababan, adoraban, servían, y él era uno más. Lo fingía tan bien que nadie se daba cuenta que él era el traicionero. Se preguntaba, ¿quién será? Y mientras él fingía la fe, se estuvo moviendo para ver cómo traicionar a Jesús. Fue a los sacerdotes y le dijo, si yo se lo entrego, ¿qué me dan ustedes? Vengo a entregárselo. Y los sacerdotes dicen que se alegraron. Recuerda que cuando hay alguien con esa traición en su corazón, hay alguien que se va a alegrar, quien tenga ese espíritu. Porque hay quienes necesitan a un traidor. Hay quien necesita un engañador. ¿Está escuchando? Hay alguien que se va a alegrar porque llegó el traidor, porque llegó el engañador y le ofrecieron dinero. Y a partir de ese entonces, Judas estaba buscando a ver cuándo entregarle, cómo entregar a Jesús, cómo traicionarlo. Fíjese la habilidad para fingir la fe, que se estaba moviendo para traicionarlo. Fue a los sacerdotes, lo planeó todo y nadie se daba cuenta. Diga conmigo, Jesús ya sabía, pero los demás no podían discernir ese espíritu. Y quiero que sepas lo importante del discipulado de los días martes. Esta palabra es revelada por Dios para que tú discierna y prueba los espíritus. Prepárate,
porque tienes que probar todo espíritu no es de Dios, y esta palabra te dará el discernimiento. Habrá un momento donde el espíritu te va a recordar esta palabra. Y usted dice, pastor, ¿se puede fingir tan bien la fe? Estos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Será vos? ¿Quién será? Y estaba ahí. Jesús dijo, está aquí. No se podían dar cuenta. Quiero, por favor, que dé vuelta a la página, siempre en el capítulo 22 de San Lucas, y quiero que veas lo que Jesús le dice a Pedro. Lea, por favor. En el capítulo 31 versículo 31 del capítulo 22 de San Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo no te voy a traicionar, yo no te voy a negar, yo no te voy a engañar. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora Pedro no tenía un espíritu de traición. Él no lo quería traicionar, él no lo quería engañar, él no lo quería negar, pero había sido pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. Pero cuando tú eres un Pedro, eres un creyente, en verdad tú amas al Señor. Diga, Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí, para que la fe no me falte. ¿Está entendiendo? Porque Pedro no fingía tener fe. Pedro tenía fe, pero no entendía que Satanás no solamente quería zarandearlo, quería que no quede el trigo, quería destruirlo. ¿O no dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿No dice la Biblia que si tú le resistes firme en la fe, él huirá de ti? Tú necesitas que Jesús interceda por tu vida. Cuantos creyentes hay en esta tierra tienen que saber que Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti, para que cuando seas zarandeado diga, no me falte la fe. Grite fuerte, no lo quiero negar. Grítalo, me voy a valer de la fe. Cuando Pedro ve a Jesús, se acordó de las palabras. Recuerde que la fe viene por el oír de la palabra. Y el Espíritu le recordó la palabra. No le faltó la fe. Y el Señor le dijo, cuando vuelvas, una vez vuelto, no te voy a poner en penitencia. No te voy a hacer a un lado. Tal fue así que cuando Él resucita y dice que se reúnen los discípulos, también dijo, y díganle también a Pedro. Porque sabía que Pedro podía pensar, no me va a tener más en cuenta el Señor. Él dijo, no solamente que te tengo en cuenta, sino que ahora quiero que le digas a otro la experiencia. Que le diga a otros que tengan cuidado de no fingir la fe, dando lugar a un espíritu de traición en su corazón. Satanás buscó que Jesús niegue al Padre, que lo traicione, que lo engañe. Y Jesús dijo, no, solamente a mi Padre adoraré. ¿Qué es lo que no le ofreció Satanás? Toda la gloria de este mundo, porque Satanás sabe que tú terminas controlado por ese espíritu por causa de la codicia. ¿Está escuchando? Saúl no le importó dar su hija, ¿ve? Por matar a David. David no le importó nada de sus valientes, de su consejero, no le importó nada por la codicia, por una mujer ahí, por dejar sus ojos en una imagen sensual. Y el Señor está diciendo en esta noche, no quiero que viva las consecuencias
que trae la traición, que trae la deslealtad, el engaño. Quiero orar por ti cuantas veces Satanás te pida para zarandearte, que no te falte la fe, que no te entregues a ese espíritu de engaño. ¿Por qué tú crees que en los 10 mandamientos Jesús dijo no codiciarás? Porque ahí donde Satanás puede controlarte con la traición. Es ahí donde Satanás puede lograr controlarte con el espíritu de engaño. Y puede hacer en ti y en tu familia lo que él vino a hacer, matar, hurtar y destruir. ¿Qué es lo que no pasó con la familia de David? Porque él le dio lugar por codiciar a una mujer a un espíritu de traición. Pero hay esperanza en esta noche. Dije que hay esperanza en esta noche. Vaya por favor al Salmo 32. El Salmo 32. Muchos van a ser sanados a partir de este momento. Solamente al leer esta palabra comenzará a haber sanidad y muchos serán liberados de achaques en el nombre de Jesús y muchos van a rejuvenecer en el nombre de Cristo. Si tiene un espejo, mírese la arruga que tiene ahora y dentro de un rato no la tendrá en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Ahora sí levantan la mano, les gusta el rejuvenecimiento. Salmo 32. David, escuche lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por favor, no te engañes. No crea que vas a ser feliz, dichoso, teniendo un espíritu de engaño en tu corazón. Dichoso es aquel que Dios ha perdonado sus transgresiones, su iniquidad, y que en su corazón ya no hay engaño. Si hay engaño en tu corazón, tú puedes buscar de ocultar tus pecados de muchas maneras. Satanás te quiere llevar a ver cómo lo engaño, o por último lo mato, o no me importa qué pasa con mi hija, con mi familia, con mi matrimonio. Y el Señor dijo, quiero que sepa que serás la persona más infeliz de la tierra. Mejor te hubiera sido no nacer. Mejor te hubiera sido ser un abortivo. Y ahora aquí David dice, dichoso, feliz. Vamos, hay esperanza, dichoso, feliz. Vamos otra vez, hay esperanza, dichoso, feliz. ¿Sí? A ver, sin cuyo espíritu, en tu espíritu, no hay engaño. Y dice David, mientras callé, mientras oculté mis pecados, mientras creí que lo podía mantener oculto cuando Dios lo ve todo. ¿Está entendiendo? Lo escondo aquí, digo así, a ver cómo lo mando, a ver cómo lo mato. Y Dios dice, yo lo veo, yo lo veo. Y David dice, mientras busqué de ocultarlo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Muchos están delante del espejo, patita de gallo. Y me dijeron que con esta crema, y me dijeron que si me hago masaje, que si me tiro para acá, que si me hago esto, si me hago el otro. Dice, no. El problema es que en tu corazón hay engaño. Y lo quieres ocultar. Y quiero ocultar todo aquello que te llevó ese espíritu de traición. Y David dijo, mientras oculté, ¿sabe lo que me pasó? ¿Qué le pasó? Ay, me duele, ¿de qué será? Una vejez prematura, no tendrías que estar así. ¿No ha pasado a usted que mucha gente le dio años de más a usted? Ay, ¿cuántos años me da? No, yo no tengo esos años. El ocultar, el no confesar, callar es no confesar. Querer esconder algo de Dios que ya lo vio, que lo sabe. Dice, envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Entre gemir y queja, no se sabe si está gimiendo o se está quejando. Entre gemir, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tendría que estar reverdecido,
preparado para dar fruto, tendría que ser fructífero, sin embargo me estoy secando. Porque algo viene sobre mí que me seca en vida, y es por causa del engaño, la traición que hay en mi corazón. Y me creo que lo puedo ocultar, y creo que de alguna manera nadie se va a enterar. Y dijo, mira, cuando te vean envejecer antes del tiempo, cuando empiecen a crujir tus huesos, cuando te comiences a secar en vida, es porque has callado, no has querido confesar a quien lo sabe todo. En el versículo 5 dice, mi pecado te declaré. Faltaron algunos aleluya, están con un miedo terrible aquí. Vamos, tranquilo, que ahora vamos a llamar por nombre a ver quién tiene ese espíritu. Tranquilo, tranquilo. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, mi espíritu de traición, de engaño a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque cuando David peca, Dios le dice, has pecado contra mi palabra. Has pecado contra mí, me has tenido en poco. Cuando pecamos, cuando traicionamos, estamos teniendo en poco al Señor. Estamos pecando contra Dios. Que así tu confesión tiene que ir primero para con Dios. No hay quien te sane, no hay quien te libere, no hay quien haga que pueda vivir la vida y la vida en abundancia que Él vino a traer para contigo si tú no confiesas. El Señor dijo, mientras no confieses y dice que no tienes pecado, te engaña a ti mismo. Mientras dice que no has pecado y me quiere hacer a mí mentiroso, no tendrás comunión conmigo ni comunión con los demás. Seguirás siendo un traicionero, un hijo de Judá, un Judá. Pero si tú confiesas tus pecados, yo soy justo y fiel para perdonarte, dice el Señor, y mi sangre te limpia de toda iniquidad. ¡Wow! Diga fuerte, voy a reverdecer. Vamos, grítelo, voy a rejuvenecer. Vamos, vamos, grítelo.